Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso intensivo de gestión de riesgo. Es un placer estar aquí con todos ustedes transmitiendo desde las oficinas de Maízol. El día de hoy vamos a continuar viendo este importante tema de gestión de riesgo y vamos a entrar de lleno, ¿verdad? A todo lo que es el AMER. Hemos terminado ya de ver toda la gestión de riesgo conforme a la ISO 31000 que nos marca que primero es la identificación de peligros, análisis del riesgo, valoración del riesgo y tratamiento del riesgo. Empezamos también a ver un poco, ¿verdad?, acerca de la ISO 31, de lo que es la AYA GBDA, el AMEF. Y bueno, pues la idea es que continuemos, ¿verdad?, con este importante tema y que sobre todo lo puedan ustedes aplicar dentro de sus organizaciones. Bueno, así es la ISO 14001. Vamos a continuar con nuestro AMEF. Ayer empezamos a ver el AMEF de procesos. Vimos que el objetivo pues es generar estos planes preventivos para evitar que tengamos problemas de calidad ambientales, de seguridad dentro de la empresa. Nos menciona la AIAG que debemos establecer los límites de nuestro análisis, identificando, ¿verdad?, los procesos donde nos queremos enfocar. Tenemos a veces productos o tenemos procesos que no son prioritarios para la empresa y debemos empezar siempre por lo prioritario o aquello que nos esté generando dolores de cabeza todas las mañanas. Bien, también nos decía que tenemos que hacer diagramas, ¿verdad?, que nos permitan visualizar los procesos de una manera más sencilla. Y estábamos el día de ayer viendo este pequeño diagrama, ¿verdad?, donde nos habla del ensamble, de la preparación, si tenemos nuevos procesos, si hemos tenido producto no conforme en otros procesos y cómo estamos operando. El siguiente paso es generar un diagrama de flujo de operaciones. Recordemos que este es AMEF de procesos. Las operaciones pueden ser actividades en producción, como es este diagrama, o pueden ser actividades administrativas dentro de la empresa. Por ejemplo, imagínense que son compras y la operación 10 es la evaluación de proveedores, operación 20, selección de proveedores, operación 30, solicitud de materiales, operación 40, generación de pues toda la parte de papelería y todo el tema administrativo, operación 50, recepción de los materiales, operación 60, liberación de los materiales. Por poner un ejemplo, ¿verdad?, de algo administrativo. Y si es algo de fabricación, pues imaginen que sé que aquí entra la pieza en la operación 10 y tenemos, ¿verdad?, corte, doblez, fresado, fresado, rectificado, torneado, electroerosionado, tratamiento térmico, pintura y ensamble, ¿no? Y la liberación del producto. Entonces ustedes van a identificar esas operaciones de cada uno de sus procesos para luego enfocarnos, ¿verdad?, a la parte que queremos nosotros evaluar todo su AMEF. En este caso, en el ejemplo que vamos a estar viendo, se va a evaluar la operación 30, que es un ensamble. Lo primero que tenemos que hacer es llenar el encabezado de nuestro formato de la MEF. Le vamos a poner el nombre del proyecto, la fecha de inicio, la fecha de la última revisión. Recordemos que la MEF es un documento vivo, eso significa que lo tenemos que estar actualizando constantemente. No es algo que lo vamos a dejar ahí y ya está, digo, ya acabé y ya no lo vuelvo a revisar. No, es algo con el que debemos de estar trabajando todos los días. Por ejemplo, cuando vamos a las juntas y hay una no conformidad o un problema de calidad, debemos de sacar el AMEF y preguntarnos, ¿qué nos faltó, verdad?,
de prevenir que nos está llevando a esta situación. O sea, definitivamente en nuestra gestión de riesgo algo nos faltó porque no debemos de estar teniendo estos problemas de calidad, quejas del cliente, etcétera. En ese momento, pues van a actualizar los AMEF que tengan que actualizar, ¿verdad? Dependiendo de lo que está sucediendo. Ahí luego van a poner los nombres de todo el equipo de trabajo. Miren aquí. Le van a poner un número de identificación a su AMEF. ¿Quién es el responsable del proceso? O sea, ustedes. El nivel de confidencialidad, si es para uso comercial, o sea que todo el mundo lo puede ver, solamente el propietario o muy confidencial, ¿verdad? Que nadie más lo puede estar revisando. En el encabezado dice, durante el paso de planificación y preparación, el encabezado del documento puede modificarse para cumplir las necesidades de la organización e incluye parte de la información de la preparación del AMEF básico de la siguiente manera. Le van a poner el nombre de su empresa, la localidad, el nombre del cliente, si es que hay un cliente, ¿verdad?, de ese producto o servicio que están brindando. Normalmente, por ejemplo, si ustedes, recordemos que decíamos hace 2 clases que nuestros clientes pueden ser externos o internos en la empresa. Si yo estoy en mantenimiento, estoy haciendo mis AMEF de mantenimiento. ¿Quién es mi cliente? Pues mis compañeros de trabajo de producción, ¿verdad? Donde están las máquinas que le estoy dando mantenimiento, o de plano toda la organización, porque a lo mejor también damos mantenimiento a la infraestructura, al equipo de cómputo que están utilizando todas las personas. Entonces, su cliente es la empresa en su totalidad. Aquí esto es solamente para las empresas automotrices. Aquí le ponen el modelo y la plataforma del auto que están analizando. Bien, el siguiente paso de nuestro AMEF, ya que llenamos el encabezado, bueno, pues hay que pasarlo al Excel. Ahorita vamos a abrir el Excel. El formato se los vamos a enviar el día de hoy, junto con el video y la presentación, para que ustedes lo empiecen ya a utilizar. Y tenemos, aquí tienen que ponerle el nombre de la compañía, la localidad, todo lo que acabamos de ver en su formato de la AMEF. El siguiente paso, dice, es el análisis de la estructura. Dice, el propósito del análisis de la estructura del proceso es identificar y desglosar el sistema de fabricación. Miren, vamos a tenernos que aprender esto de memoria, porque así les llama el AMEF. Elementos del proceso, pasos del proceso y elementos de trabajo del proceso. Así nos los tenemos que aprender y ahorita los vamos a ir viendo una y otra vez hasta que nos queden claros. Elementos del proceso, pasos del proceso y elementos de trabajo del proceso. Los objetivos principales del análisis de la estructura son los siguientes: visualización del alcance del análisis, árbol de estructura o equivalente, como por ejemplo un diagrama de flujo del proceso, identificación de pasos del proceso, colaboración entre equipos de ingeniería de cliente y proveedor, y bases para el paso de análisis de función. O sea, el siguiente paso después es el análisis de la función. Entonces, miren, este es el diagrama de flujo. Lo que tenemos que hacer dentro de nuestro proceso, pues, es identificar, pues, todas las actividades que estamos realizando, ¿verdad? Y vamos a utilizar estas nomenclatura, esta forma, ¿verdad? Si utilizamos un triangulito, significa que estamos almacenando. Un circulito es una operación. Un rombo, ¿verdad? Paradito es una inspección y la flechita es transporte. Entonces, ustedes en su proceso de la empresa, esta es una máquina, ¿verdad? Que tenemos primero la inspección de recibo de los componentes de producción.
Luego transportan los componentes del almacén a la línea de producción. Luego van a engrasar el eje del rodamiento, esa ya es la operación 10. Luego la operación 20 es engrasar el engrane. Mire, eso de operación 10 y operación 20 es algo muy común en la industria, que le vayan llamando a las operaciones 10, 20, 30, 40, 50, así las mencionan. No hay operación 11, 12, ¿no? En lugar de decirle operación 1, 2, 3, 4, les dicen 10, 20, 30. Es algo muy común que utilizan las empresas de irlo llamando así de 10 en 10. Entonces después viene lo que es el transporte, pero ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Si le quieren poner operación 1, 2, 3, está muy bien. Operación 30, prensado del buje interesado de la carcasa. ¿Sí? Esta es la operación que queremos analizar en el AMEF. El transporte, ensamble de la cubierta del engrane, otro transporte y siguen más operaciones hasta la inspección del ensamble y el almacén de las partes para enviarlos al cliente. Bueno, ya que tienen muy claro, ¿verdad?, todas las operaciones y actividades que tienen que realizar dentro de su empresa, de su proceso, ¿verdad?, que están analizando, ahora van a hacer un diagrama de estructura o se pueden quedar con este formato, como ustedes lo deseen. A mí me gusta el diagrama de estructura porque le entiendo yo más, yo como persona, ¿verdad? Pero hay quienes entienden más con su diagrama de flujo. Entonces, ahora sí que es a gusto de cada uno de nosotros. En el árbol de estructura lo que van a poner primero es el proceso que se está analizando, es la línea de ensamble del motor eléctrico, ¿sí? Luego, el paso que se va a seguir, los pasos, a estos se les llaman elementos del proceso. Está el proceso de engrasado, los que ya vimos, otro proceso de engrasado, proceso de prensado y proceso de ensamble y continúan más procesos, ¿sí? Ahora, los elementos de trabajo del proceso están las 4 M's. Les pregunto a todos ustedes que están escuchando, ¿dónde han visto eso de las 4 M, 5 M, 6 M's? ¿Dónde lo han escuchado antes? Si me pueden decir en el chat. ¿Dónde lo han visto? ¿En qué cursos o dónde lo han aplicado? Lo de las 4 M's. Hola, ¿hay alguien ahí? No se duerman. Están en juntas y con un ojo en el curso y otro para acá. Todo lo de las 4 M, acuérdense ustedes que es mano de obra, maquinaria, materiales, medio ambiente, y hay quienes complementan las 4 M con métodos, ¿verdad?, de trabajo y todo, y metrología, que se completarían las 6 M's. Eso lo vemos en el Ishikawa. Ishikawa, se lo voy a poner en el chat. El Ishikawa es una metodología, también nos dice Laura, en buenas prácticas de fabricación y almacenamiento. Muy bien, perfecto. Ahí también en todo el tema de buenas prácticas, ¿verdad?, de los laboratorios, de los almacenes, temas de logística, se aplica mucho este tema de las 4 M's porque tenemos que identificar la causa raíz de los problemas, ¿verdad? Para eso utilizamos el Ishikawa, ¿verdad? Tenemos un efecto, tuvimos un problema y queremos encontrar la raíz o la causa de ese problema, ¿verdad? Y entonces hacemos un análisis de Ishikawa para encontrar las causas que derivaron en el efecto que estamos teniendo. Les voy a hacer un dibujito. Es un dibujito clásico que nos ponen, ¿verdad?, siempre que nos explican lo del Ishikawa. Este es un iceberg, esto es el mar, este es el mar.
Y entonces nos dicen siempre, mira, lo que tú estás viendo, los problemas que estás teniendo es esto que se ve. Este es el efecto, ¿verdad? Este es el efecto, lo que tú estás viendo, problemas de calidad, rotación de personal, proveedores que no entregan a tiempo, clientes insatisfechos, todo eso es lo que estamos viendo aquí. Pero tenemos causas, que es todo lo que está acá abajo, causas que están generando ese efecto. Esas causas, ¿verdad? Las tenemos que encontrar, las tenemos que analizar para encontrar las causas que están generando este efecto. Eliminadas las causas, ¿verdad? Eliminamos el efecto. Entonces, una de las herramientas para encontrar estas causas que generan los efectos es el diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado, ¿verdad? Porque dicen que es como un pescadito. Y nos divide todas estas causas en diferentes elementos. El mano de obra, o sea, las personas podemos ser fuente de problemas, ¿verdad? El operador no puso la atención necesaria, le puso mala temperatura a la máquina, estamos de mal humor y ya damos el mal servicio al cliente. Pueden ser las máquinas que tengan problemas, está vibrando mucho la máquina, se está sobrecalentando, los moldes no cierran correctamente, etcétera. Pueden ser los materiales fuentes de problema. Por ejemplo, a lo mejor el material que estamos recibiendo no está trabajando como debería, ¿verdad? Tenemos problemas de calidad desde el material que estamos recibiendo o está llegando tarde, etcétera. Puede ser el medio ambiente de la empresa, como les contaba, tenemos algunos clientes que trabajan en el norte de nuestro país, en Mexicali, donde en la mañana están casi congelándose y en la tarde están a 50 grados y parece un infierno, ¿no? Entonces esos cambios tan bruscos, ¿verdad?, de temperatura generan fuertes problemas de calidad. Vibraciones también generan fuentes de problemas, radiación solar, todo depende del giro de su empresa. Y las 4 M's las pueden ustedes complementar con una quinta M, que es los métodos. Decíamos en clases pasadas que los métodos de trabajo a veces los tenemos mal. O sea, les estamos diciendo cómo hacer las cosas, ¿verdad?, al personal, pero resulta que nuestra forma de hacer las cosas no es la correcta. Entonces somos una fuente ahí de problema y el método. Y una tercera M es la metrología. A lo mejor nuestros equipos no están debidamente calibrados. Imagínense ustedes que estamos midiendo temperaturas y tenemos que inyectar el plástico a 45 grados. Entonces, estamos nosotros haciendo las mediciones y resulta que el termómetro que estamos utilizando no está calibrado. Entonces, pues nos marca que sí estamos a 45, pero resulta que no, que estábamos a 39. Es como cuando vamos a checar las llantas del carro, nos las checan en la gasolinera, no, se las dejamos parejas ya, jefe, está a 30, son libras, son sí, PSI, es de presión, ¿verdad? De una unidad de presión. Ya se las dejamos bien parejitas todas las llantas. Te paras, lo checas con tu calibrador que traes en el carro, que es nuevecito, y resulta que están a 22. ¿Por qué? Porque el calibrador de la gasolinera está mal calibrado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues nos van a poner todo, pero mal, con toda la buena intención, pero nos quedó mal. Y eso nos pasa mucho en las empresas. Nuestro equipo, nuestras básculas, nuestros termómetros, equipos especializados que tenemos para medir, nuestros micrómetros, nuestros verniers, podemos tener equipo que no está calibrado y estamos haciendo nuestro mejor trabajo posible haciendo las mediciones, pero nos está arrojando resultados
equivocados por nuestro equipo de metrología. Bien, entonces pueden complementar estos elementos de paso de proceso con más M si ustedes lo consideran necesario. Yo considero que sí es necesario, ¿verdad? Complementar con nuestros métodos y al menos la metrología, en el caso de las empresas que tengan equipos de medición que se tienen que estar monitoreando. La parte de métodos sí la podemos dejar fuera porque en el AMEF, en el formato más adelante, nos pide cuáles son nuestros métodos de trabajo, qué vamos a implementar, acciones correctivas, acciones preventivas, para que podamos controlar ese riesgo. Entonces, los métodos los podemos dejar fuera de los elementos de las 4 M's y agregar una quinta M que sería la metrología. Bien, entonces aquí a mí me gusta estructura, árbol de estructura, porque visualmente es muy fácil de comprender. Tenemos la línea de ensamble del motor eléctrico, ¿verdad? Luego tenemos, como veíamos, todas las operaciones y por operación, ¿verdad? Por ejemplo, para esta operación 20, tenemos que juega en la mesa, ¿verdad? Del riesgo el operador, el engrasador, la máquina que engrasa, el material que es la grasa y el medio ambiente. En el caso, ¿verdad?, del prensado, la operación 30, que es un proceso de prensado de un buje sinterizado, los que están participando es el operador, la prensa y el buje, que es el material que voy a prensar. Y nada más, ¿verdad? Entonces no siempre vamos a utilizar todas las M's, pero sí, en algunos casos están todas ellas, en otros a lo mejor solo uno o dos M's están en juego. Muy bien. Ahora vamos a aprendernos otra vez todo esto. Dice así: elemento de proceso es el nivel más alto de integración dentro del alcance del análisis, que sería la línea de ensamble del motor eléctrico. Luego tenemos los pasos de proceso, que son el elemento de enfoque. Este es el tema que es objeto de consideración en la cadena de falla. O sea, aquí tenemos que poner todos los pasos, operación 1, 2, 3, 4, etcétera, y luego vamos a decir, bueno, mi AMEF hoy lo vamos a hacer de la operación 30 o de la operación 10 o de la que me esté generando más problemas. Los elementos de trabajo del proceso es el elemento que es el elemento que ay Dios mío, el elemento que es el siguiente nivel inferior de la estructura desde el elemento de enfoque. Bueno, más fácil, son las 4 M's o 5 M's que queramos nosotros, ¿verdad?, utilizar, o incluso hasta las 6 M's, ¿verdad?, si los queremos utilizar. Entonces, elemento de proceso sería, por ejemplo, proceso de compras, proceso de mantenimiento de los CNCs, proceso de recursos humanos, ¿verdad? Pasos serían todos los pasos que están siguiendo dentro de su proceso. Y luego lo vamos a desglosar ya sea por personas, materiales, métodos y demás. Bien, entonces hay que irnos aprendiendo la terminología de la AMEF, elemento del proceso, paso del proceso, elemento de trabajo del proceso. Nos dicen las 4 M's es el elemento de trabajo del proceso, es el nivel más bajo del flujo de proceso o estructura del árbol. Miren qué interesante porque el AMEF incluye, tiene embebido un Ishikawa, lo cual nos ahorra también mucho trabajo, en el sentido de que siempre nos piden, ¿verdad?, para una certificación de calidad, una certificación ISO, nos van a pedir que hagamos análisis de causa raíz. Y con el AMEF estamos cumpliendo la parte de gestión de riesgo y el análisis de causa raíz. Entonces ya no tenemos que tener dobles documentos porque todo está integrado en el AMEF. Y nos dice así: cada elemento de trabajo es el nombre de una categoría principal de causas potenciales que puede efectuar el paso del proceso.
O sea, los elementos de trabajo, las 4M, son causas potenciales, ¿verdad?, del problema que estamos analizando. El número de categorías puede variar entre las empresas, 4, 5 o 6 M's, y es comúnmente llamado el enfoque Ishikawa. Un paso de proceso puede tener una o más categorías, con cada una por separado. Consulte la sección tal, causa de la falla, para obtener más información cómo se utilizan estas categorías. Tenemos la máquina, mano de obra, material, medio ambiente, método y medición. Muy bien. En su Excel, lo siguiente que tenemos que hacer es el análisis de estructura. Este es el paso 2. El paso 1 fue el encabezado. Entonces, en el Excel van a ir colocando primero lo que es el sistema o el elemento del proceso, ¿verdad?, del que vamos a hacer el análisis. Y en este caso es la línea de ensamble del motor eléctrico, ¿sí? El paso número 2, ¿verdad?, va a ser identificar el paso de proceso que voy a analizar. Recordemos que ahí habíamos puesto operación 10, 20, 30, 40. Voy a decir, a ver, voy a empezar por la operación, en este caso operación 30, porque es la que me está generando más problemas en mi proceso. Por ejemplo, en compras yo me voy a enfocar ahorita en mi operación, la que le corresponda, la 20, que es la selección de proveedores, que es la que me está generando más problemas. O en recursos humanos me voy a enfocar en la operación tal, que consiste en la retención del personal, porque estoy teniendo muchos problemas de rotación. Entonces ustedes van a ir acotando su AMEF primero a lo que más les duele de su proceso. En este caso es la operación 30. Y los elementos del trabajo del proceso de esta operación 30, nada más tenemos al operador y la prensa. Muy bien. Y lo ponen ahí en su Excel. El siguiente paso nos dice el propósito del análisis funcional del proceso, es asegurar que las funciones y requisitos previos del producto se sigan adecuadamente. Los objetivos principales del análisis de funciones, la visualización de las funciones del proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones? Luego el árbol red de funciones o diagrama de flujo del proceso, asociación de requisitos o características con las funciones y colaboración entre equipos de ingeniería, sistemas, seguridad y componentes, así como los bases para el análisis de la falla. Ayer decíamos algo muy interesante, que es la falla es la negación de la función, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo de un conector de luz. Bueno, ¿cuál es su función del switch de la luz? Es apagar o prender la luz. ¿La falla cuál es? La negación de la función, no apaga o no prende. El acelerador de un automóvil, ¿cuál es la función? Pues acelerar, aumentar la velocidad, ¿verdad?, del automóvil. ¿Cuál es la negación de la función? Pues que no lo aprieto, el acelerador, y no acelera el automóvil, o no frena. Imagínense un freno, no frena el automóvil, no puede hacer el cambio de velocidad, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un control remoto? Pues prender, apagar los equipos, cambiarle el canal a la tele. ¿Cuál es la negación de su función? Que no está prendiendo la tele, no cambia de canal, etc. Entonces, análisis funcional es muy importante, porque ya prácticamente tenemos hecho el trabajo. Ya la negación, esa es la falla dentro de nuestros procesos. Dice, la función describe lo que el elemento de proceso o paso de proceso pretende hacer. Puede haber más de una función, o sea, puede haber muchas funciones, ¿verdad?, para cada elemento de proceso o paso de proceso. Antes de comenzar el análisis funcional, la información que se recopilará podría incluir, pero no se limita a, funciones de producto y proceso,
requisitos de producto y proceso, condiciones de seguridad ocupación, condiciones ambientales de fabricación, tiempo de ciclo, requisitos de seguridad ocupacional o del operador, impacto ambiental. Esta información es importante para definir las funciones positivas y los requisitos necesarios para el análisis funcional. La descripción de una función debe ser clara. El formato de frase recomendado es usar un verbo de acción seguido de una para describir la función de proceso medible. Hay que hacer esto para esto, ¿verdad? Una función debe estar en tiempo presente. Utiliza la forma básica del verbo, por ejemplo, entrega, contiene, controla, ensambla o transfiere. Por ejemplo, la función es perforar un orificio, aplicar pegamento, insertar un pasador o soldar un soporte. Bueno, entonces tenemos que hacer esta redacción de análisis funcional de cada una de nuestras operaciones dentro de la empresa, de lo que estamos nosotros analizando. Por ejemplo, vamos a ver aquí modos y causas de la falla. Aquí ya vamos a entrar, está muy interesante esto. Ejemplo, voy a ensamblar un componente. La función del paso de proceso, a ver, vamos a ir otra vez aquí atrás. Tenemos el sistema, bueno, a mí me gusta verlo aquí, ¿sí? Este es el paso de proceso. Recordemos que son las operaciones que tenemos que realizar y esto de acá, ¿verdad? Son los elementos del paso de proceso. Ajá. Elementos de trabajo del proceso, perdón. Y este es el paso del proceso, elementos de trabajo del proceso, y este es el proceso raíz, ¿verdad? De nuestro análisis. Entonces aquí nos dice, vámonos al paso de proceso, operación 10, 20, 30. O sea, estoy analizando una operación en específico. La función del paso del proceso describe las características del producto resultante producidas en la estación. El negativo de estos da el modo de falla. Entonces, la negación de la función de la operación que estamos realizando se le llama modo de falla. Si el paso del proceso es ensamblar un componente, ¿cuál es la negación? No ensambló. Ese es el modo de falla. ¿Cómo puede fallar el ensamble de componentes? Pues no ensambló. Ese es nuestro modo de falla. Y luego tenemos la función del elemento de trabajo del proceso. Aquí recordemos que son nuestras 4 M's o 5 M's o 6 M's. Dice, refleja la contribución al paso del proceso para crear las características del proceso. La negación, ¿verdad?, de esa función del elemento de trabajo del proceso es la causa de la falla. Recordemos que aquí en nuestro ensamble tenemos el operador, ¿verdad? Ahí déjenme lo apunto bien. Tenemos el operador y tenemos la prensa. El operador es la mano de obra, es una de las M's, y la prensa es la maquinaria. Muy bien. ¿Cuál es la función del operador? Pues, por ejemplo, colocar, ¿verdad?, el buje que va a ser ensamblado dentro de la prensa. ¿Qué puede salir mal con el operador? Que no coloque la pieza dentro de la prensa o que la coloque mal, ¿verdad? Esa es la negación de la función del elemento de trabajo del proceso. Y esa es la causa por la cual no ensambló correctamente, ¿verdad?, nuestro buje, ¿sí? Entonces, la negación del paso del proceso es el modo de falla y la negación del elemento de trabajo del proceso es la causa de la falla. Los escucho porque es muy importante que esto quede súper, súper claro para que podamos avanzar
en nuestro AMEF. Bien, y nos dice causa de la falla, no prensó el buje por falta de fuerza en la prensa. Por ejemplo, ¿cómo puede fallar la máquina? ¿Cuál es la función de la prensa? Pues prensar y que quede ensamblado correctamente. ¿Cuál es la negación? Pues que no prensó el buje por falta de fuerza de la máquina. Esa es la negación de la función y esa es la causa de nuestro modo de falla. Bien, todo eso pues lo van a vaciar ustedes en su AMEF, pero antes de pasar a eso, vamos a revisar también los requisitos, ¿verdad? Que nos vaya marcando nuestros clientes, requisitos de ingeniería, características de nuestro producto, para que no se nos vaya nada de todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestra organización. Y nos dice así, una característica es un rasgo distintivo o atributo cuantificable de un producto. Por ejemplo, un diámetro o acabado de superficie. Dice, para los AMEF los requisitos se describen en términos de características del producto y características del proceso. El negativo de esto será un modo de falla y las causas de la falla. Características del producto pueden derivarse de diferentes fuentes externas e internas. Requisitos legales para el cumplimiento de normas de salud, seguridad y protección ambiental designadas, por ejemplo. Normas y estándares de la industria que tenemos que cumplir, como la ISO 9001, BDA, auditorías. Requisitos del cliente según especificaciones del cliente, por ejemplo, cumplimientos de calidad, fabricación, provisión del producto en tiempo X y cantidad Y. Requisitos internos, fabricación del producto en el ciclo del proceso, cumplimiento de costos de producción esperados, por ejemplo, disponibilidad de las instalaciones, rechazos limitados, sin trabajo correctivo, principios de sistemas de producción, calidad del proceso e instrucciones de limpieza. Características del proceso. La característica es el control del proceso que garantiza que la característica se logre mediante el proceso, puede aparecer en dibujos, etc. Miren, esta parte de requisitos lo que nos dice es, ponte a pensar en los requisitos de tu proceso. Por ejemplo, en compras. Hay empresas que en compras tienen lineamientos estrictos de qué pueden comprar y qué no pueden comprar para la empresa. No solamente en términos de precios, sino también en términos, por ejemplo, de cuidado ambiental. Hay empresas que dicen, no, o sea, si hay un material que tenga características ecológicas, que cuide el medio ambiente, se le va a dar prioridad. Ese es un requisito interno de la empresa. ¿Sí? Hay requisitos que nos marca gobierno o son estándares de la industria. Por ejemplo, no puedes adquirir materiales para la empresa que tengan en contenido de plomo más a esto, o en arsénico más a esto. Hay normas que nos regulan y nos para protección de las personas que nos dicen, no puedes tener materiales con estas características dentro de la empresa. También hay requisitos específicos del cliente. Hay veces que el cliente nos dice, mira, tú no puedes, ¿verdad? De los materiales que me vas a mandar, tú no puedes adquirir materiales que vengan de África, de ciertas regiones de África, de ciertas regiones de China, etc. Y uno le dice, oye, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tienen estos lineamientos? Bueno, eso yo lo he visto en la industria y dicen, es que no podemos comprar tales materiales que vienen de esta parte de África porque ahí hay esclavitud de niños y nosotros no queremos comprar esos materiales que vienen de trabajo de esclavitud, o hay mucha trata de personas en estas regiones de Asia y no queremos materiales, ¿verdad?, que vengan de esas regiones porque estamos fomentando ese tipo de negocios ilícitos. Entonces hay requisitos que también nos marca el cliente. Entonces, lo que nos dice aquí el AMEF es,
A ver, junta toda esa información, ¿verdad? Y lo vas poniendo, ¿verdad? En un diagrama que le llaman de parámetros, donde me vas a decir, ¿verdad? Todos los requisitos, toda la información que no se nos debe olvidar, que tenemos que cuidar cuando estamos haciendo nuestra MEF, ¿verdad? Y tenemos que cuidar estos aspectos, no podemos comprar estos materiales, ya cada uno de ustedes lo va a tener. También, por ejemplo, en procesos como ventas, a veces nuestro cliente nos dice, yo necesito que mi producto me lo envases en cajas que solamente quepan 6 piezas y que tengan este acomodo en específico. Es un requisito específico de un cliente y lo tenemos que cumplir. Entonces todo eso lo vamos a poner. Hay requisitos generales, hay requisitos por cliente, hay requisitos de diseño, y hagan un pequeño diagrama con todos esos requisitos, o lo pueden poner como un listado también en texto de los requisitos que se tienen que cumplir para cuando estén haciendo su AMEF, lo ponen ahí y dicen que no vayamos a violar uno de estos requisitos, que no se nos vayan a olvidar. Muy bien. Si se fijan, en la MEF es mucho de documentar, o sea, de estar pensando en todos los detalles. Aquí está el árbol de estructura, ¿verdad? Junto con un análisis funcional, ¿verdad? Este análisis está muy interesante porque en el mismo diagrama de estructura que ya habíamos hecho, le vamos a poner las funciones. Entonces, miren ustedes, aquí vamos a ponerle, ay, ¿dónde está mi? De esta, muy bien. Tenemos el elemento de proceso que es la línea de ensamble del motor eléctrico. ¿Cuál es la función? Dice, el requisito del proceso es el ensamble del eje y el ensamble de la carcasa. Muy bien. Paso de proceso es el elemento de enfoque, en lo que nos vamos a enfocar para resolver, en este caso es la operación 30, que es el proceso de colocación del buje sinterizado. ¿Cuál es la función? Dice, presione el buje sinterizado hasta lograr la posición axial en la carcasa en un claro máximo por impresión. Bueno, estos son términos muy técnicos de la ingeniería, pero nos explica muy bien cuál es la función de ese proceso de colocación. Y luego vamos a tener los elementos de trabajo del proceso. Está el operador, que puede tener, como nos decía el AMER, varias funciones. Y está la prensa, que también tiene varias funciones. Por ejemplo, el operador presiona el botón de la máquina para liberar el proceso de prensado cuando se ha completado la carga. El operador toma el buje sinterizado y lo empuja sobre el eje de presión hasta el tope superior. La prensa alinea el buje sinterizado con el asiento del buje de la carcasa. La máquina centra el buje con el asiento del buje de la carcasa. Y finalmente prensa, ¿verdad?, el buje sinterizado hasta lograr la posición axial definida. Entonces tenemos 2 funciones del operador y 3 funciones de la prensa. Recordemos que la negación del paso de proceso es mi modo de falla, ¿verdad? Modo de falla. Y la negación de la función del operador y de la prensa, que son los elementos de trabajo del proceso, va a ser mi causa, ¿verdad? Causa de la falla. Aquí estamos haciendo dentro de nuestro análisis de riesgo un análisis causa-raíz con un Ishikawa. Bien, ya que lo tienen escrito en su árbol de estructura, lo vamos a pasar al Excel. Y fíjense algo interesante que son los colores. Los colores nos van a guiar mucho. Primero tenemos gris, azul y moradito. El gris nos habla del elemento de proceso, este es el paso de proceso y el elemento de trabajo de proceso. Entonces vamos a ver, vamos a regresar donde teníamos el paso 2, otra vez gris, azul y el moradito.
Tenemos aquí el análisis de la estructura. Primero, del elemento de proceso, paso de proceso y elemento de trabajo de proceso. Entonces tenemos ahora que describir la función en el paso 3, la función de la de este proceso de prensado y las funciones del operador y de la prensa, que son las que habíamos escrito aquí. Ahora lo vamos a vaciar para acá. Entonces, este ya es el análisis funcional de esa estructura y vamos a seguir con los mismos colores. Dice, en la planta, la función, ¿verdad?, del ensamble es que ensambla el eje en el ensamble de la carcasa. En la planta del cliente, ensambla el motor en la puerta del vehículo. Y en el usuario final, la ventana sube y baja, ¿verdad? Si tenemos información de para qué va a servir nuestro producto ya con el usuario final, pues hay que ponerlo. Y si no tenemos mucha información, con que tengamos la información de la planta es suficiente. El siguiente paso es la función del paso del proceso, que es la operación 30, la prensa el buje sinterizado para lograr la posición axial en la carcasa a un claro máximo por impresión. Y la función del elemento de trabajo del proceso, en este caso es la prensa, dice la máquina prensa el buje hasta lograr la posición axial. Aquí deben de incluir pues todas las funciones identificadas, tanto del operador, ¿verdad?, como de la prensa, que son todas estas que tenemos aquí. Bien, esto ya es en el Excel. El siguiente paso es el análisis de la falla. Dice así, el propósito del análisis de falla del proceso es identificar las causas, los modos y los efectos de las fallas y mostrar sus relaciones para permitir evaluación de riesgos. Los objetivos principales del análisis de la falla son establecimiento de la cadena de falla, posibles efectos, modos y causas de la falla, identificación de las causas de la falla utilizando el diagrama de pescados Ishikawa, colaboración entre cliente y proveedor, que es el efecto de la falla, esto es lo que percibe el cliente, bases para la documentación de las fallas en el formulario de la MEF y el análisis de riesgo. Muy bien. Dice, las fallas de un proceso se deducen de las características del proceso y del producto. Ejemplos incluyen, ¿verdad?, no conformidades, o sea, lo que nos está diciendo aquí es de dónde vamos a sacar el análisis, ¿verdad?, de todas estas fallas o generación del listado de las potenciales fallas. Bueno, pues de los datos estadísticos que hemos venido hablando, o sea, necesitamos tener, déjenme se los pongo aquí, datos estadísticos de la empresa, ¿verdad? Para poder estar identificando esas potenciales fallas. Provienen de no conformidades, tareas ejecutadas de manera inconsciente o parcial, actividad involuntaria o innecesaria. Bueno, pero bueno, todo esto lo vamos a ir sacando de nuestros datos que vamos a ir apuntando dentro de la empresa. El siguiente punto nos dice, la cadena de falla es la siguiente. Este diagrama me encanta, es muy, muy interesante. Vamos a irlo desglosando, fíjense muy bien. El elemento del enfoque, o sea, lo que nosotros vemos siempre en una empresa cuando tenemos un problema de calidad o en nuestra persona, ¿verdad?, es el modo de falla. Voy a poner un ejemplo de una persona, ¿verdad? O sea, a manera personal. El modo de falla es lo que observamos. Por ejemplo, una persona toma alcohol incontroladamente. Alcoholismo, ¿no? Ahí está. Esto es lo que se observa, esto es lo que estamos mirando, que era lo de la puntita del iceberg. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cuáles son? Es decir, la siguiente pregunta que debemos hacer es ¿cuáles son las causas, verdad, de la falla? ¿Por
qué está sucediendo esta situación. Y en las causas pues, podemos encontrar, ¿verdad? Muchísimas cosas abajo de esa punta del iceberg. Traumas, experiencias negativas, ¿verdad? En la vida, mucho estrés, depresión, ¿verdad? Todo eso pueden ser causas por las cuales estamos observando en la persona alcoholismo. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, pues, por ejemplo, pérdida de trabajo, divorcio, problemas familiares, problemas de dinero, etcétera. Muy bien, entonces siempre lo que observamos, como decíamos, es la puntita del iceberg, que es el alcoholismo, pero tenemos que encontrar las causas y los efectos que nos pueden generar. Ahora, en la empresa, mi modo de falla es que no ensambló lo que tenía que ensamblar, ¿verdad? No ensambló el buje en la carcasa. ¿Por qué no ensambló? Habíamos dicho que puede ser el operador o puede ser la prensa. El operador a lo mejor no apretó el botón, habíamos dicho, ¿verdad? Que tenía que apretar un botón y además tenía que ajustar el buje. Entonces no ajustó correctamente, ¿verdad? El buje. La prensa tiene que hacer un proceso de alineación, no alineó. Luego tiene que hacer un movimiento de prensado y no prensó por la suficiente fuerza. Esas son las causas. Ahora, ¿cuál es el efecto? Si se fijaron, el efecto era en el usuario final que subía y bajaba la ventana del carro. Pues, ¿cuál va a ser el efecto en el usuario final? No sube ni baja la ventana, ¿verdad? Entonces, siempre, esto es la cadena de falla, ¿verdad? El usuario final lo percibe de una manera. Ay, mira, no sube ni baja la ventana de mi carro, ¿no? Está nuevecito, qué cosa más terrible. O pasa el tiempo y empieza a fallar, ¿no? Pues ya no sube ni baja. Lo que nosotros vemos como trabajadores de la empresa es que no ensambló. Y las causas, pues son todas estas del operador y de la prensa. A eso se le llama cadena de falla. En todos los procesos hay cadenas de falla. Recordemos que nuestro cliente, o sea, este usuario final puede ser un cliente interno de la empresa. Puede ser un compañero de trabajo que llega y nos dice, ¿sabes qué? La información que me mandaste no me sirvió o me generó muchos problemas. De hecho, tomamos malas decisiones por esta información porque no se comprende adecuadamente. Ese es el efecto que le generó, ¿verdad? De nuestra información que le mandamos o del servicio que brindamos. El personal que llegó a la línea no cumple con los requisitos que necesitamos. Ese es el efecto de la falla, pero ¿por qué nos sucedió y cómo lo estamos observando en nuestro proceso? Entonces tenemos que mapear correctamente esta cadena de falla. Dice, los efectos de la falla están relacionados con las funciones del elemento de proceso, o sea, con en este caso, la línea de ensamble. Los efectos de falla se describen en términos de lo que el cliente puede notar. No, pues es que no subió ni bajó la ventana, ¿verdad? Las fallas que podrían afectar la seguridad o causar el incumplimiento de las regulaciones deben identificarse claramente en el anexo. Los clientes pueden ser cliente interno, fíjense muy bien qué es lo que estamos diciendo, siguiente operación, operaciones subsiguientes y objetivos operacionales. Es un cliente externo al que le mandamos nuestros materiales, a los que les vendemos nuestros productos y servicios. Autoridades legislativas, a lo mejor estamos incumpliendo alguna reglamentación y nos va a caer el gobierno y nos va a auditar. Es un producto o usuario final u operador.
A los efectos de la falla se les asigna una clasificación de severidad. Ahorita vamos a ver estas clasificaciones de severidad. Entonces vamos a irlo aprendiendo. Es elemento de proceso, genera efectos de la falla y lo vamos a evaluar con severidad, con unas tablas de severidad. El modo de falla se define como la manera en que el proceso puede causar que el producto no entregue o proporcione la función prevista. El equipo debe asumir que el diseño básico del producto es correcto. Sin embargo, si hay problemas de diseño que resultan en problemas del proceso, esos problemas deben comunicarse al equipo de diseño para que lo resuelvan. Al final, cada quien va a resolver su pedacito, ¿verdad? Si hay problemas de diseño, que los que llevan el AMES de diseño lo resuelvan y los de fabricación que nos enfoquemos a la parte de fabricación. Dice, supongamos que el modo de falla podría ocurrir, pero no necesariamente puede ocurrir. Dice, los modos de falla deben describirse en términos técnicos, no como síntoma que se recibe del cliente. Recordemos que los síntomas del cliente tienen que ver con el elemento del proceso, ¿verdad? Aquí sí, no subió ni bajó la ventana. Así lo experimenta el cliente. Pero el modo de falla, que es en los pasos operacionales del proceso, lo vamos a describir de manera técnica de lo que está sucediendo dentro de nuestro proceso. Una causa de la falla, dice así, es una indicación de por qué podría ocurrir un modo de falla. La consecuencia de una causa es el modo de falla. Identifique en la medida de lo posible cada posible causa de fabricación o ensamble para cada modo de falla. La causa debe documentarse de manera concisa y completa para que los esfuerzos y controles puedan dirigirse a las causas apropiadas. Las causas típicas de falla pueden incluir el clásico 4M de Ishikawa, que son los siguientes. Operador, o bueno, mano de obra, porque empezamos siempre con una M, ¿verdad? Operador de puesta a punto, operador asociado a la máquina, asociado a los materiales, técnico de mantenimiento. Máquina, puede ser un robot, un tanque de depósito, máquina de moldeo, transportador en espiral, dispositivo de inspección, fixtures herramientales, etc. Materiales. Estos materiales es muy importante que sean materiales de indirectos. ¿Qué es indirectos? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué son los materiales de directos y cuáles son los materiales de indirectos? ¿Quién me dice? Hola, ¿hay alguien ahí? Bien, los materiales de directos, ¿verdad? Son los materiales que compramos y que vamos a transformar en un producto terminal. Imagínense que ustedes hacen queso. Sus materiales de directos son la leche, la sal, el cuajo, lo que van a requerir para hacer su queso, transformar eso y que salga el queso. Ese es el material de directo. Materiales indirectos son todo lo demás que están alrededor de la operación. Aceites, como dice aquí, grasas, concentración de lavadora, todos los materiales, ¿verdad?, alrededor para hacer funcionar las máquinas, mangueras, lubricantes, aceites, todo lo necesario alrededor de la operación o prestación de su servicio, ¿verdad? Papelería, plumas, todo lo necesario para poder brindar ese servicio. Bien, esos son los materiales indirectos, a eso se refieren las 4Ms. No se vayan a confundir y poner aquí materiales de directo. Luego viene el ambiente. Condiciones del ambiente tales, ¿verdad?, que como calor,
polvo, contaminación, iluminación y ruido. Bueno, y todo se basea aquí, ¿verdad? En su mismo diagrama de árbol de estructura, donde le pusieron la función, ¿verdad? Ahí mismo le van a poner la falla. Entonces, miren ustedes, tenemos el elemento del proceso, la función del elemento del proceso, luego viene el paso de proceso, ¿verdad? Su función y su falla. Y luego viene el elemento de trabajo del proceso, la función y su falla. Este es el modo de falla, ¿verdad? Modo de falla. Esta es la causa de la falla y este es el efecto de la falla. Muy bien. Entonces vamos a leer. El elemento de proceso dice, es en la línea de ensamble del motor eléctrico, su función es el ensamble del eje en el ensamble de la carcasa y el efecto al fallar es que el espacio es demasiado pequeño para ensamblar el eje. Este es el paso de proceso, que es el proceso de prensado de buje desinterizado. Su función es posición axial del buje sinterizado en la carcasa con un claro máximo de 0.3 milímetros. Y la falla es que no se logra la posición axial del buje sinterizado. Luego tenemos nuestra prensa, que es el elemento de trabajo del proceso, es la máquina, ¿verdad? Es una M. Su función es que la máquina prense el buje sinterizado en la carcasa hasta lograr la posición axial. Y la falla es que la máquina se detiene antes de lograr la posición final. Esa es la causa de este modo de falla y va a generar este efecto. Bien, ya que lo que escribimos, ahora lo pasamos, ¿verdad?, a nuestro análisis de falla. Este es el paso 4 en nuestro Excel, ¿verdad? Y vamos a colocar ahí, pues, los efectos de la falla. Por ejemplo, en la planta el espacio es demasiado pequeño para el ensamble. En la planta del cliente, el ensamble del motor en la puerta requiere una fuerza de inserción adicional con daño potencial. El usuario final es tiempo de cierre demasiado largo. Y luego el modo de falla es que no se logra la posición axial del buje sinterizado y la máquina se detiene antes de lograr la posición final. Entonces, así es como tienen que ir haciendo el análisis, ¿verdad?, de toda la falla de su sistema, de todos sus procesos. Y si se fijan, conforme a la ISO 31000, aquí llevamos apenas la identificación de todo lo que los peligros y una parte, ¿verdad?, del análisis de riesgo. Entonces, es importante que vayamos viendo que estamos cumpliendo con todo lo que nos va marcando esta norma internacional. El siguiente paso sería lo que es el análisis del riesgo, y nos dice así el AMEF. El propósito del análisis de riesgo del proceso es estimar el riesgo mediante la evaluación. Ahora sí ya le vamos a poner un número. Evaluación de la severidad, ocurrencia y detección a fin de priorizar las necesidades de acción. Los objetivos principales, dice así, del análisis de riesgo son la asignación de controles existentes o planificados y clasificación de fallas, ¿verdad? Asignación de controles actuales de prevención de las causas de la falla, controles de detección actuales de causas de la falla, y tenemos también asignación y clasificación de la severidad, ocurrencia y detección. Recordemos que la severidad es del efecto,
la ocurrencia y la detección es desde el modo y de la causa de la falla. Y es la evaluación de la prioridad de acción. Colaboración entre cliente y proveedor y bases para la optimización. La optimización es que logremos un riesgo residual menor al riesgo aceptable. Muy bien. Dice prevención de piezas producidas defectuosamente en las instalaciones de producción. Esos serían algunos controles actuales de prevención que ustedes quizás tengan. Operación de máquinas a dos manos. No sé si han visto esos, es para evitar que el operador meta la mano y se vaya a prensar. Entonces le ponen dos botones para poder accionar, tienen que presionar con las dos manos. Y luego, no sé si a ustedes les ha tocado ver en algunas empresas que pasas y el operador ya le puso cinta canela a uno de los botones para solamente utilizar una mano. Y dices, caray, ¿qué tengo que hacer para que entiendan? Y luego si se prensan la mano, o sea, si se los ponen es porque ya ha pasado muchísimos accidentes de ese tipo y luego se brincan los controles. Cuando vemos eso, es una acta administrativa directa, o sea, no, eso no se puede permitir en la empresa. Cuando tenemos un accidente dentro de la organización, todo se complica en la organización. No podemos permitir que un operador esté evadiendo la seguridad que tenemos dentro de la empresa. Dice, también la parte posterior no se puede adjuntar. O sea, muchas veces metemos pocayoques en la empresa. Los pocayoques son buenísimos. Un pocayoque es como, por ejemplo, déjenme pongo mi video, una USB. Todos tenemos USBs. Está la USB y entonces solamente entra de una forma. O sea, no hay manera de que nos equivoquemos porque tiene una partecita más gorda y otra más flaca. Entonces, o entra bien o no entra. Ese es un pocayoque, es para que el operador haga las cosas bien o bien, ¿verdad? Si está medio dormido, de todos modos le sale bien. Ese es un pocayoque. Posición dependiente de la forma, mantenimiento del equipo, mantenimiento del operador, instrucciones de trabajo, ayudas visuales, controles, liberación de primera pieza, etc. Todo eso son controles actuales de prevención que a lo mejor tienen. Controles actuales de detección, inspección visual de lista de verificación de muestra, inspección óptica por sistema de cámara, o sea, ya más avanzado, prueba óptica con muestra límite, prueba atributiva con mandril, verificación dimensional con un calibrador, inspección aleatoria, seguimiento de torque, seguimiento de carga de prensa, verificación de función de fin de línea. Bueno, ustedes van a ir detectando cuáles tienen, cuáles no tienen, y a lo mejor no hay nada, ¿verdad? Hay veces que estamos en cero, estamos en verde y está perfecto. El chiste es que empecemos, ¿verdad? La cultura de la prevención, ¿verdad? Es evitar que tengamos un problema, ¿verdad? Esa es la prevención. Problema de calidad, de seguridad, de salud de los trabajadores o ambiental, ¿no? O hay quienes hacen análisis de riesgo financiero, etc. Esa es la cultura de la prevención. O sea, que lo hagamos antes de que suceda. En el caso de calidad es instrucción del operador, capacidad de la máquina, seguimiento del proceso. Y luego ya cuando nos sucede lo que no queremos que nos suceda, aquí ya nos sucedió, puede potencialmente sucedernos algo que no queremos que nos suceda. Bueno, viene la cultura de la detección. Detectar es anticiparnos a que llegue al cliente. ¿Sí? O sea, a lo mejor nos equivocamos, tuvimos un problema, pero no llegó al cliente. O sea, los problemas se quedaron en casa, aquí nos volvimos todos locos, pero ante el cliente
todo salió perfecto, ¿verdad? Esa es la cultura de la detección, inspecciones visuales, sensoriales, todo tipo de inspecciones, ¿verdad? Para detectar antes de que nos llegue al cliente. Ay. ¿Y ahora cómo le quito eso? A ver. Ahí está. Dice, evaluaciones para la relación de modo, causa y efecto de la falla, que es la cadena de fallas, evaluada por su riesgo independiente. Existen 3 criterios de evaluación para la evaluación de riesgo y nos dice así: severidad del efecto de la falla, ocurrencia para la causa de la falla y detección para la causa y los modos de falla. Dice, los números de evaluación del 1 al 10 se utilizan para severidad, ocurrencia y detección, respectivamente, en los cuales 10 representa la contribución de mayor riesgo. Dice, no es apropiado comparar las calificaciones de la MEF de un equipo con las calificaciones de la MEF de otro equipo, incluso si el producto o proceso parece ser idéntico, ya que el entorno de cada equipo es único y por lo tanto sus respectivas calificaciones individuales serán únicas, ya que a veces son subjetivas, y más si tenemos un equipo de expertos, ¿verdad?, que esté evaluando con sus post-it, pues bueno, cada uno va a tener sus opiniones. Entonces, la ocurrencia, dice, la severidad es un número de calificación asociado al efecto más grave para un modo de falla, dado que el paso de proceso se está evaluando. La ocurrencia describe la ocurrencia de la causa de la falla y la detección es la calificación asociada de predicción. Miren, lo más fácil para aprender esto es viendo las tablas. Vamos a ir viendo las tablas que nos marca el AMEF. Estas tablas ustedes las pueden adaptar con una redacción que le entiendan más dentro de su empresa, que tengan términos más que ustedes utilicen, ¿verdad? Pero esta tabla nos da una muy buena idea de cómo debemos hacer las evaluaciones. Vamos viendo cada una de ellas. La primera es severidad. Y dice así, la severidad, que es esta S, es para el efecto de la falla, ¿verdad? Tenemos 10, 9, 8, 7 y sigue la tabla, ahorita la vamos a ver. Y dice el efecto es alto, o sea, 9 a 10. Si tenemos un impacto en planta, podemos hacer la evaluación en impacto en planta del cliente cuando lo conocemos, o impacto en el usuario final cuando conocemos el impacto en el usuario. Muchas veces no sabemos cuál va a ser el impacto de esa falla, ¿verdad?, en el usuario final o en nuestro cliente. Entonces nos vamos a enfocar al impacto en planta, ¿sí? Y nos dice aquí, es un 10, le vamos a poner un 10, si la falla puede resultar en un riesgo agudo de salud y seguridad para el trabajador de manufactura o de ensamble, o del trabajador en general, ¿verdad? Yo lo dejaría hasta aquí. La falla puede resultar en un incumplimiento regulatorio de la planta. Pues estamos quebrando alguna reglamentación interna, externa o que nos marque el cliente, y eso es un efecto alto. Moderadamente alto, el 100% de la producción afectada tiene que ser desechada. Imagínense ustedes, toda la producción se desechó. O todo nuestro servicio que proporcionamos no funcionó. Traje el material que me pidieron, yo soy la de compras, y ese material, mi cliente interno, mi compañero de trabajo dice, esto no me sirve, esto no sirve, esto no es lo que yo pedí, ahí se desechó todo lo que se compró. Este es una severidad de 8. El producto o servicio puede tener que clasificarse y desecharse en una porción, o sea, no fue el 100%.
desviación de proceso, velocidad de línea disminuida o mano de obra agregada para poder terminar el trabajo. Imagínense ustedes que tuvieron un problema de calidad, ya salió todo el material ahí de inyección de plástico, tienen ahí todos sus botecitos, pero que tienen una cantidad de rebabas en toda la tapa que tienen que quitar, si no, simplemente ni siquiera le va a ensamblar la tapa. Entonces hay que retrabajar, meten a gente interna o externa, contratan un grupo de sorting, les hacen todo ese trabajo y bueno, esa es una severidad de 7, porque tenemos mano de obra agregada. O hay veces que como estamos teniendo muchos problemas de calidad, bajamos la línea, la velocidad de la línea de fabricación, ¿verdad? La bajamos y eso también es una severidad de 7, porque no estamos produciendo lo que debiésemos de producir en un turno regular. Número 6, el 100% de la producción tiene que ser reprocesada fuera de línea y aceptada. 5, es posible que una parte de la producción tenga que ser reprocesada fuera de línea y aceptada. No fue el 100%, pero a lo mejor fue la mitad, ¿verdad? 4, el 100% de la producción puede tener que ser reprocesada en la estación antes de que se procese. O sea, el operador va sacando el producto y lo va reprocesando, ¿sí? O yo adquirimos, vamos a pensar en recursos humanos. Contratamos este mes 3 personas, resulta que ninguna de las 3, o sea, el 100% cumple con el perfil de puesto, le falta capacitación, le falta, y entonces ustedes como recursos humanos capacitan al personal, hacen lo necesario para que cumpla con los requisitos que se requieren y lo regresan a su lugar de trabajo. Lo hicieron de manera interna, ¿verdad? Con los recursos internos de la empresa y eso sería un 4. Es posible que una parte de la producción tenga que ser reprocesada en la estación antes de que se procese. A lo mejor en lugar de los 3 que contratamos, solo uno tuvimos el problema, entonces sería 3. Ligero inconveniente para el proceso, operación u operador o sin efecto discernible. Bueno, esa es la S de severidad. Ahora vamos a ver la ocurrencia. En términos de ocurrencia, algo que me faltó. Miren, aquí ustedes van a juntar a su equipo multidisciplinario y les van a decir, a ver, para este paso de proceso, esta es su función, ¿verdad? Que estamos evaluando. ¿Qué efecto tienen para estos diferentes modos de falla y lo tienen que estar evaluando? Entonces ya cada uno agarra su post-it y les dice, a ver, para este, y todos, a ver, yo pienso que es 10, otro le pone 9, otro le pone 5, ustedes lo van a agarrar, lo van a promediar. Tenemos clientes que lo redondean para arriba, está muy bien, y hay clientes que lo dejan nada más el número promediado, lo pueden hacer como ustedes prefieran, no hay ningún problema. Bien, pero pues su evaluación va del 1 al 10, no hay 0, no hay 0, es del 1 al 10. Y bueno, en términos de ocurrencia, el AMEF nos da varias tablas, tenemos 3. Miren, esta es de ocurrencia y de ocurrencia. Entonces, aquí tenemos muchas opciones, eso me gusta mucho de la MEF, que nos da varias opciones para que elijamos la que más nos guste. Miren, por ejemplo, en este tema de ocurrencia nos dice causas potenciales de falla clasificadas de acuerdo con los criterios a continuación. Consideren los controles de prevención al determinar la mejor estimación de la ocurrencia. La ocurrencia es una clasificación cualitativa predictiva utilizada al momento de la evaluación y puede no reflejar la ocurrencia real de esta tabla. Es cuando tenemos grupo de expertos y no tenemos datos estadísticos. El número de clasificación es una clasificación relativa dentro del ALMEF
Para los controles de prevención con múltiples clasificaciones de ocurrencia, utilice la clasificación que mejor refleje la solidez del control. Bien, entonces, ¿qué tan probable, le van a preguntar a su equipo de trabajo, es que esta situación no suceda? O sea, ¿qué tan probable es que nos vaya a pasar? ¿Verdad? Y lo van a evaluar conforme a los controles de prevención actuales. A ver, les dicen, miren, tenemos estos controles de prevención y o no tenemos controles de prevención y eso nos va a aumentar la probabilidad. Entonces, fíjense muy bien, le van a poner un 10. Si la probabilidad de que ocurra es extremadamente alta y no tenemos controles de prevención. Le van a poner un 9 si es muy alta la probabilidad. Y nuestros controles de prevención son conductuales, o sea, tienen poco efecto para poder prevenir la causa. Por ejemplo, las personas lo tienen que observar, ¿verdad? Para decir, sí, ahí hay una falla, o sea, no tenemos maquinaria, no tenemos algo que automáticamente nos lo diga, sino son las personas que lo vamos a observar, lo vamos a revisar visualmente y pues eso también es un alto riesgo. 7, si es una probabilidad alta y tenemos medidas conductuales o técnicas, a lo mejor ya ahí tenemos un instrumento de medición. Y esos son 7 y 6, 5 y 4 es para moderado. 3 y 2 es cuando tenemos mejores prácticas, ¿verdad? De prevención. Y 1 es demasiado bajo y es un control técnico. Dice, los controles de prevención son extremadamente efectivos para evitar que se produzca una falla debido al diseño. Por ejemplo, geometría de la pieza o al proceso diseño de accesorios o herramientas. Intención de controles de prevención, ¿verdad? El modo de falla no se puede producir físicamente debido a la causa de la falla. Bueno, esta es una de las tablitas y ustedes van a ver si les funciona. La otra tabla, ¿verdad? Es la ocurrencia basado en el tiempo. Acá es como nada más del proceso y acá basado en el tiempo. Esta a mí me gusta cuando tenemos equipos de trabajo multidisciplinarios que van a estar evaluando, porque nos dice, mira, si siempre te está sucediendo y no tienes controles, es un 10. Si casi siempre, si más o menos una vez al turno, una vez por día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez por año, más de una vez por año, una vez por año, menos de una vez al año o nunca, y así lo pueden evaluar bien fácil lo que es la ocurrencia, ¿verdad? Con esta línea de basado en el tiempo es más fácil porque uno dice, bueno, más o menos, ¿verdad? ¿Qué tan frecuente nos está sucediendo este problema? Diario, una vez al mes, una vez al año, y así es como lo pueden ustedes evaluar. Y de ocurrencia es para cuando tenemos datos estadísticos puros y duros. Déjenme se los apunto aquí. Datos estadísticos. Los otros dos nos sirven cuando no tenemos datos estadísticos y esto sí es con datos estadísticos. Por ejemplo, la probabilidad de la falla es muy alta, ¿verdad? Nos dice que es muy alta porque nos sucede, dice, incidentes por ítems entre vehículos. Mayor e igual a 100,000, ¿verdad? 50 por 1000 o 1 en 20. 50, 20 por 1000, que es lo mismo que 1 en 50, 10 por 1000, que es 1 entre 100, 2 por 1000, 1 en cada 500, 0.5 por cada 1000 o 1 en 2000, ¿verdad? Son lo mismo lo de arriba que lo de abajo, nada más que uno lo debe de ver cuál es el que le funciona a esa empresa y todo basado en datos estadísticos. A ver, yo brindé durante todo el mes 50 servicios a mi cliente interno o externo.
y tuve 2 quejas, ¿verdad? Entonces voy a empezar a buscar, a ver desde abajo, 1 en 1.000.000, no, pues no, porque fueron 2 en 500, 1 en 100,000, no, 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 1 en 500, no, es un poco más porque tuve 2 quejas en 500 servicios, entonces estoy aquí, rango 7. Entonces, aquí es donde aplicamos los datos estadísticos, ¿verdad? Y fácilmente encontramos el rango. ¿Dudas o preguntas de esta tablita? Aquí sí es muy importante que tengamos pues nuestros datos estadísticos. El siguiente punto, ¿verdad? Es, primero evaluamos severidad, ocurrencia y ahora vamos con la detección. Y entonces aquí tenemos las tablas, dice, ponle 10 de riesgo, ¿verdad? O sea, el riesgo más alto, si mi habilidad para detectar es muy baja. Dice, madurez de mi sistema, mi método de detección. No se ha establecido o no se conoce un método de prueba o de inspección. No es probable que el método de inspección o prueba detecte el modo de falla, ¿verdad? El modo de falla no puede ser detectado o no es fácilmente detectado, entonces le pone 9 o 10. Luego tenemos 8, no se ha demostrado que el método de prueba de inspección sea efectivo y confiable. A lo mejor tenemos un nuevo equipo de medición dentro de la empresa, pero consideramos que no está demostrado que sea efectivo. Entonces, sería 8 y 10. A lo mejor necesitamos inspecciones humanas, visuales, táctiles, audibles, ¿verdad? Y para poder detectar, ¿verdad? Ya la salida del producto o servicio que tenemos un problema. Recordemos que la detección es después. Primero tenemos prevención y luego viene la detección ya cuando terminamos de producir o de prestar el servicio. Pero antes de que le entreguemos al cliente. Luego tenemos moderado, se ha demostrado que el método de prueba es efectivo y confiable, puede ser 6 o 7. La habilidad para detectar es alta, entonces mi riesgo es bajo, puede ser 4, 3 o 2 y se ha demostrado que el sistema es efectivo y confiable o se ha demostrado que es efectivo y confiable dentro de la planta y demás. Entonces todo esto también lo va a evaluar su equipo multidisciplinario con sus post-its y lo van a apuntar. Ya que terminamos de evaluar la severidad, la ocurrencia y la detección, ahora vamos a utilizar las tablas de prioridad de acción. Si se fijan, y la MEF es una metodología que nos va guiando puntualmente, o sea, no nos deja nada a la imaginación, lo cual es muy bueno para que sea, es una metodología muy robusta. Nada más nos tenemos que aprender los términos y ser pacientes, porque cuando hacemos una MEF es de arrastrar el lápiz con calma, con cuidado, nada de que estamos a las prisas y que ya lo queremos terminar. Hay que hacerlo bien a la primera y miren, es una herramienta que les va a durar años de servicio. O sea, hay que hacerlo muy bien, con dedicación, hacer bien las evaluaciones con los conocimientos que tenemos, nuestras experiencias, con los datos estadísticos que tengamos, que nos quede muy bonito nuestro AMEF de cada uno de nuestros procesos y es una herramienta de trabajo de aquí a 10, 15, 20 años, todos los que ustedes quieran, porque continuamente ahí le van a estar mejorando y deben de ver una mejora sustancial de sus procesos en términos de calidad, seguridad ambiental, lo que ustedes le quieran poner ahí a su AMEF. Y en el siguiente paso es, ya tengo mi severidad, ocurrencia y detección, que son estas, severidad, ocurrencia y detección. Imagínense que nos salió de severidad 2, ocurrencia 7 y detección 3. Bien, lo que tenemos que buscar es en las tablas dónde está la severidad de 2. Aquí está, de 2 a 3. La ocurrencia de 7 está aquí. Y la detección es 3, entonces estaríamos aquí.
Mi prioridad de acción va a ser L, que significa low, o sea, baja. Le vamos a dar prioridad de hacer esas actividades, de controlar, ¿verdad? Esos riesgos cuando nos dé H, que es high. Luego M, que es medium, y luego low, que sería al último. Entonces, como su nombre lo indica, la prioridad de acción nos va a indicar a cuáles le debemos de poner mucha atención y a cuáles menos atención dentro de nuestra empresa. No significa que los de low no los vamos a atacar en algún momento, pero definitivamente primero nos vamos a ir a los que dicen H, ¿verdad? Bien, entonces nos dice prioridad alta, H, es máxima prioridad para revisión y acción. El equipo necesita identificar una acción apropiada para mejorar los controles de prevención y detección y justificar y documentar por qué los controles son adecuados. Prioridad media para revisión y acción. El equipo debe identificar las acciones apropiadas para mejorar los controles de prevención y o discreción de la empresa, justificar y documentar por qué los controles son adecuados. Prioridad baja, el equipo podría identificar acciones para mejorar los controles de prevención. Y bueno, todo eso lo vamos a basear en nuestro Excel. Miren, así va quedando. Este es el efecto de la falla y se le pone su severidad. Viene el modo de falla, ¿verdad? La causa de la falla, las medidas de control de prevención actuales, si no tienen ninguna, aquí le ponen ninguna, ¿verdad? Ninguna. La evaluación de la ocurrencia, controles actuales de detección, a lo mejor tampoco tienen nada, le ponen ninguno, ¿verdad? Su evaluación de la detección y la prioridad de acción. Muy bien. Esto de características especiales y código de filtro, estos es cuando nos lo marca un plan. Esto es específicamente cuando estamos haciendo una MEF de un producto y en el plano nos marcan, ¿verdad? Los ingeniería, nos dicen, mira, esta es una característica especial, le tienes que poner especial atención, por eso se llaman así. Y entonces lo marcan en el plano. Si no es su caso, no están trabajando con un plano, esto se deja sin llenar. Bien, en este punto ya tenemos la identificación, el análisis y la valoración del riesgo y viene la parte de tratamiento del riesgo. Muy bien, esta fase de la MEF se llama optimización, que es qué nuevas actividades yo voy a realizar para lograr, ¿verdad?, mejorar mi MEF. Y bueno, todo esto es muy importante porque en la optimización lo que vamos a lograr, ¿verdad? Es que podamos, como dice su nombre, optimizar nuestro AMEF. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que vimos hoy porque es mucho material. Y el día de mañana vamos a empezar con esta fase tan importante de optimización. Entonces vamos a hacer un recuento rápido porque miren, es muy importante el tema de los conceptos. Los conceptos son muy importantes para que podamos avanzar. Vamos a hacer esta revisión rápida. Por favor, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la van diciendo porque es muy importante que podamos cerrar el día de hoy con los conceptos claros. Bien, primero vimos que es muy importante la preparación y la planificación. Vamos a tener, ¿verdad?, nuestros procesos dentro de la empresa. Nos podemos, ¿verdad?, ayudar con este tipo de diagramas. Vean este diagrama de operación. Cada uno de ustedes que tiene un proceso a su cargo, lo importante es que haga su diagrama de proceso interno. Por ejemplo, yo que estoy en capacitación, tengo mi diagrama de operaciones
de la capacitación. Y cada uno de ustedes como responsables de procesos tienen que hacer sus propios diagramas de operación de cada cosa que ustedes van a estar realizando. El siguiente paso pues es llenar el encabezado de la MEF, que bueno, es información muy sencilla de la empresa, de lo que vamos a hacer, qué equipo de trabajo va a trabajar. Luego vamos a trabajar en el diagrama de flujo. Hay empresas que les gusta mucho el diagrama de flujo y lo pueden hacer así, de las actividades, ¿verdad?, que tienen dentro de la empresa. Y la otra que yo les recomiendo más es que hagan mejor el árbol de estructura. Recordemos que este árbol de estructura nos va a servir muchísimo porque aquí le vamos a poner, pues, por ejemplo, esta es la línea de ensamble del motor, estas son mis operaciones, estos son mis elementos de trabajo, mis 4, 5 o 6 M's. Luego le vamos a agregar la función de cada uno de ellos y le vamos a agregar la forma de fallar, que es la negación de la función. Entonces, en este mismo diagrama pueden poner toda la información y luego ya lo basean, ¿verdad?, a lo que es el Excel. El elemento de proceso es el nivel más alto de integración. Los pasos de proceso son las operaciones 10, 20, 30, ¿verdad?, 40, que vamos a tener dentro de nuestra organización. Y luego los elementos de trabajo de proceso, ¿verdad?, que estábamos viendo, pues son las 4 M's, 5 M's o 6 M's. Los escucho si tienen alguna pregunta, alguna duda de esto, porque cada puntito nos debe de quedar claro. Decíamos que las 4, 5 y 6 M son lo que vimos, ¿verdad?, cuando vemos estos cursos de herramientas de solución de problemas, análisis de causa raíz. Ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, las M's, que es la maquinaria. El fallo dentro de nuestra empresa puede venir de la máquina, ¿verdad? De nuestra máquina que falló, que está vibrando, a lo mejor ya está muy viejita o a lo mejor no está viejita, pero tiene muchos problemas, ¿verdad?, en el funcionamiento o no se hicieron bien las cimentaciones, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Todas las máquinas requieren de mucho mantenimiento. Hay veces que le está fallando el mantenimiento y puede venir. Es como si tenemos un auto, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿verdad?, que estamos analizando mi dibujo. Ahí está el carrito. Estamos analizando el traslado, ¿verdad?, al trabajo. Entonces puede ser que en el traslado al trabajo lo que pueda salir mal es que me falle la máquina, que es el automóvil, puede fallar la mano de obra, o sea, el conductor, yo que voy manejando mal, ¿verdad? Y puedo incluso chocar. Puede ser que fallen los materiales, que sería, nos faltó gasolina, las llantas se poncharon o no tienen suficiente aire, no tenemos agua, no tenemos aceite, todo eso puede generar un fallo, ¿verdad?, para nuestro traslado a la oficina. El medio ambiente también puede afectar, en este caso sería el tráfico, la cantidad de personas que hay en la calle, todo eso me puede afectar. Los métodos, a lo mejor yo estoy utilizando un mapa, a lo mejor no sé cómo llegar, es mi primer día de trabajo, estoy utilizando el mapa y el mapa está mal, entonces mi método me está fallando. O la parte de la medición, bueno, en este caso la medición pues no aplicaría, ¿verdad? Porque no tenemos algo que le estemos midiendo. O bueno, podríamos poner, ¿verdad?, como me están acá soplando los compañeros, la parte de la medición de las llantas que habíamos platicado. Yo pienso que todo está bien, pero resulta que le medí mal las llantas porque yo pensaba que mi calibrador estaba bien y resulta que está mal. Entonces,
no me doy cuenta que tengo un fallo y al final mi traslado a la oficina es una calamidad y no llego a tiempo o no llego, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso es importante esta división, ¿verdad? De las categorías, porque nos ayuda muchísimo a encontrar las causas de la falla. También estuvimos viendo cómo vamos a ir llenando el Excel. Mis compañeros les van a mandar ya el formato junto con el video y la presentación del día de hoy para que ustedes vayan viendo el formato y cómo se llena. Llenar el formato ya no, realmente no es difícil teniendo nuestro árbol de estructura. Ya, lo más difícil es armar este árbol y ponernos a pensar, ¿verdad? Que nos podamos analizar todo nuestro proceso. Luego, otro reto importante es cuando juntamos a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Para que nos ayuden a evaluar lo que es la severidad, la ocurrencia y la detección, y luego de ahí saquemos la prioridad de acción. Y ya teniendo todo eso, bueno, va a hacerlo el Excel, es lo de menos, es lo más sencillo del mundo. Yo siempre les recomiendo que trabajen con el diagrama de estructura. Tengo clientes, ¿verdad? Que me dicen, no, es que a mí se me hace más fácil trabajar directo en el Excel. Pero recordemos que la mayoría de la gente, la mayor parte de todos son visuales. Y si nosotros le ponemos un Excel con puro texto a ponerle algo así, yo creo que es más fácil trabajar con este modelo a un Excel con toda la información. Pero ahora sí que cada quien nos acostumbramos a trabajar de cierta manera. También estuvimos viendo que es muy importante pues la definición de la función. Al final, todo lo que hacemos cumple con una función. O sea, el trabajo básico de un ingeniero es que funcione. No es nada más de que se vea bonito, sino que funcione. Por eso nos peleamos, ¿verdad? Con los otros compañeros de otras carreras. Decimos, bueno, pero el objetivo es que esto funcione, ¿no? Y los otros, no, es que también que se vea bonito y que el arte y así. Y uno como ingeniero, ¿en qué piensa? En que funcione. O sea, está todo feo, pero funciona, ¿no? Prendí el carro y jaló. Y bueno, los diseñadores, la gente que hace más arte, dicen, no, es que también se tiene que ver bonito. Y bueno, hay que encontrar esa fusión perfecta entre la funcionalidad y que se vea bonito. Bueno, entonces también hablábamos de los modos y las causas de la falla. Y decíamos que la negación de la función del paso de proceso, que son las operaciones, ¿verdad? La operación es trasladar, voy a trasladarme. El modo de la falla es que no me trasladé o me trasladé parcialmente, me quedé a la mitad del camino. Siempre el modo de falla es la negación total o parcial de la función. Cualquier duda, por favor me dicen, porque si no, mañana que estemos llenando el Excel es cuando viene así de, ay, ¿de qué me están hablando con tantos términos tan extraños? Porque nos debe de quedar muy claro esta parte. Luego viene la función del elemento de trabajo de proceso, o sea, de mis 4 M's, 5 M's o 6 M's. Y la negación de la función de ese elemento, mi función como operador del auto, ¿verdad? Es manejar el auto, ¿verdad? Llevar el auto a un lugar. Si yo no estoy manejando correctamente, pues voy a tener un fallo, ¿verdad? Puedo chocar. Entonces, esa va a ser mi causa de la falla. ¿Cuál es la causa de la falla? Pues a lo mejor que no sé manejar, que no tengo experiencia, que estoy manejando ese día terrible. Esas son las causas que nos llevó a la falla, que es un choque o que se descomponga el carro, ¿verdad? Todo eso es una negación de la función del elemento de trabajo que es el operador. Luego tenemos pues la parte de los requisitos. Aquí siempre nos dicen en todas las normas, no se te olviden los requisitos, porque al final
ay, mira qué bonito quedó el carro, híjole, estoy incumpliendo requisitos legales de un país, pues no lo voy a poder comercializar. Ay, qué padre me quedó mi quesito, está bien rico, está muy bien. ¿Qué crees? Que estás incumpliendo normas mexicanas de inocuidad alimenticia y no te lo van a permitir comercializar. Entonces, los requisitos son importantes porque al final el objetivo es vender nuestro producto, ¿verdad? Y si no estamos cumpliendo con la normatividad de la empresa, la normatividad de gobierno, requisitos específicos del cliente, pues no lo vamos a poder vender. Entonces no se nos debe olvidar esto porque al final la empresa, ¿cuál es la razón de ser de toda empresa? Generar dinero, ¿verdad? Todas las empresas lo que estamos buscando es generar utilidades. ¿Cómo? Pues a través de la satisfacción de los clientes, cuidando la seguridad y salud de nuestros trabajadores, cuidando los aspectos ambientales, ¿verdad? Para no generar tanto daño ambiental. Entonces todo esto lo debemos de cuidar. Muchas veces me ha tocado que me dicen mis clientes, ay no, por favor, o sea, tantas cosas tenemos que revisar, tantos requisitos, tantos detalles, pues sí, lamentablemente, la industria es así, todas tienen requisitos, unas más, otras menos. Tenemos que echarnos un clavado, ¿verdad? A todos esos requisitos, irlos implementando, que no se nos pase ninguno. A lo mejor ya han operado afortunadamente 10 años sin estar revisando los requisitos, qué bueno, pero eso no nos exenta de que en cualquier momento nos auditen y nos pongan las multas de nuestra vida, ¿verdad? Y dices, caray, debimos haberlo hecho antes de que nos cayera gobierno, el cliente, demandas de algún cliente, de un usuario final, etcétera, que esperemos que nunca nos pase. Pero en el caso de que nos suceda, pues estar preparados porque tenemos todo perfectamente alineado. Bien, y nos decía aquí el AMEF IAGBDA, haz diagramas, haz este tipo de diagramas visuales, porque las personas somos muy visuales. Es más fácil leer esto, bueno, para mí que esto. Pero cada persona dice, hay gente que no es tan visual, es más auditiva, ¿verdad? Entonces, esto les parece muy bien, a mí me gusta más esto y la mayor parte de la gente es visual. Entonces vamos a complementar el diagrama de estructura con nuestro análisis funcional. Le vamos a ir poniendo, ¿verdad? La función de cada cosa, de la línea de ensamble, del proceso, de los operadores, de las prensas, y todo lo vamos a basear en nuestro Excel. El siguiente paso es complementar nuestra cadena de falla. Aquí nos tenemos que aprender de memoria esto, efecto de falla, modo de falla y causa de la falla. Lo que siempre observamos en la empresa, cuando algo sucede, habla un cliente enojado, ese es mi modo de falla. Eso es lo que estamos observando. Pero ¿por qué, Marco? ¿Cuál es la causa de esa falla? Y luego, ¿cuál va a ser el efecto? Me canceló el pedido o en el peor de los casos, perdimos un cliente. Eso no nos puede pasar. Nos cuesta muchísimo trabajo ganar un cliente en la empresa y no los podemos perder, los debemos de conservar. Necesitamos encontrar cuáles son las causas, garantizar que no vuelva a suceder. Normalmente el cliente nos da muchas oportunidades de mejora, ¿verdad? Y más si encuentra un buen servicio. Levantas el teléfono, imagínense que estamos haciendo el AMEF de ventas, eso sucede, aquí lo tenemos que tener. ¿Cuáles son nuestros procedimientos de contingencia en caso de que ya recibe el cliente un problema? ¿Cómo lo vamos a mantener en comunicación? Darle un buen servicio y que no nos vuelva a suceder esos modos de falla. Y si no queremos que vuelva a suceder el modo de falla, tenemos que investigar las causas, los efectos y meter controles preventivos, ¿verdad? Para que no nos vuelva a pasar. Para eso estamos haciendo el AMEF.
Entonces, bueno, también nos decía, tu cliente puede ser tu cliente interno, tus compañeros de trabajo, no los podemos descuidar a nuestros compañeros, aunque nos caigan gordos, aunque el receptor de mi trabajo sea uno de mis compañeros y es mi archienemigo de la empresa y me cae bien gordo, eso se debe de quedar afuera de la empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos profesionales y como profesionales, cuando llegamos a la empresa ya nos subimos a la cancha de fútbol y es mi compañero de trabajo y le tengo que dar el mejor pase, el mejor servicio, la mejor manera de tratar, porque soy un profesional. Ah, que salgo de la empresa y no lo quiero ni ver, me cae bien mal, ya ese es otro rollo, ¿verdad? Porque tampoco tenemos que ser los mejores amigos, tenemos que ser el mejor equipo de trabajo. Luego nos habla, ¿verdad?, de los modos de falla, cómo los debemos identificar, las causas de la falla, otra vez nos habla del Ishikawa una y otra vez. A mí me encanta el AMEF-AIA-GBA, esta fusión, porque antes de que se fusionaran no tenía el diagrama de Ishikawa dentro del AMEF. Esto es algo que se integró al fusionarse con el BDA. Y a mí me gusta mucho porque no me gusta sistemas de gestión de calidad o de seguridad o cualquier norma ISO implementada que tenga muchísimos documentos. Me gusta que quede compacto y eficiente. Entonces el AMEF IGBA, pues ¿qué es lo que hace? En un solo documento tenemos el análisis de riesgo, el análisis de causa raíz y la optimización, que es el seguimiento a todas las actividades. Bueno, pues ¿qué más queremos que eso? ¿Verdad? En lugar de tener 3 documentos o 4 documentos, vamos a tener solamente uno. Luego vamos a tener, ¿verdad?, que en nuestro mismo árbol de estructura le vamos a poner la falla, ahí lo tenemos en rojito, todo lo vamos pasando al Excel. Yo normalmente lo paso ya cuando tengo todo mi diagrama de estructura listo, ya lo baseo al Excel y ahora sí nos ponemos a hacer las evaluaciones de severidad, de ocurrencia y de detección. También nos habla pues del análisis de riesgo, los tipos de detecciones y prevenciones que tenemos actualmente dentro de la empresa. Muchas veces no tenemos nada todavía, ¿verdad? Y a veces sí tenemos algunas cositas que podemos poner, pero no se preocupen, lo que tengan, lo ponen. Y si no le ponen ninguno, porque estamos en fase 0 y estamos empezando. Luego nos presenta el AMEF, estas tablas que a mí me parecen excelentes porque ya nos va guiando, ¿verdad? De la severidad, cómo evaluar cuantitativamente nuestro riesgo. La ocurrencia nos da 3 tablas diferentes. Mi favorita, cuando no tenemos datos estadísticos, basado en el tiempo, o sea, que las personas digan, ¿cada cuánto nos pasa? Siempre, casi siempre, una vez por turno, y cada uno va evaluando de acuerdo a lo que está viviendo. Es perfecta cuando tenemos datos estadísticos, pero si no los tienen, ahorita vamos a empezar con la basada en el tiempo y en el futuro, o sea, en más o menos un año, que ya tengan sus datos estadísticos porque los tienen que apuntar. No se vayan a quedar para siempre en la evaluación cualitativa, múdense a una evaluación cuantitativa, ¿verdad? Para que lo puedan evaluar. Y luego te vamos a tener la parte de la detección, que también esta tabla pues es muy sencillita, si tenemos controles, si no tenemos controles de detección, o si es muy difícil, ¿verdad? Hay veces que visualmente podemos ver el error. Ahí está el material que está mal cortado, visualmente lo podemos detectar. Y hay veces que pues no se puede detectar visualmente y tenemos que utilizar máquinas, por ejemplo, en el acero metalografía, para ver si tenemos algo mal en el tratamiento térmico, tenemos que partir la pieza, tenemos algunas inspecciones que son destructivas, ¿verdad? Ahí tenemos que hacer un buen muestreo estadístico de nuestro lote para poderlo liberar
¿verdad? También en el tema de mantenimientos, ¿cómo vamos a controlar, verdad? Que el personal lo esté haciendo adecuadamente y que no nada más le haya puesto la palomita. Hay que hacer mucho trabajo de supervisión. Bien, y luego nos dice, ya que tienes severidad, ocurrencia y detección, ya estás listo para evaluar, buscas tu severidad, tu ocurrencia, tu detección y le pones lo que viene aquí de prioridad de acción. La prioridad de acción, como decíamos, nos va a ayudar a ordenar, ¿verdad? De todo lo que tenemos en nuestro proceso, recordemos siempre es por procesos, ¿a qué le vamos a dar prioridad para empezar a meter controles preventivos? O sea, no le vamos a dar prioridad a todo, ¿no? A los que tengan la H, por ahí vamos a empezar y luego vamos a empezar a bajar, luego los de media, luego los de low. Si somos creativos, ¿verdad? Con un solo documento o método o acción que vamos a implementar, vamos a darle servicio a varios problemas que tienen H en nuestra gestión de riesgo y a lo mejor esos mismos documentos le dan servicio a los de M o L, ¿verdad? Para que no nos vayamos a llenar de documentos dentro de la empresa. Bien, todo eso lo vaciamos a nuestro Excel y ya terminamos la valoración del riesgo. Y luego vamos a empezar la fase de optimización que vamos a ver el día de mañana y ya con todos estos conocimientos vamos a llenar un Excel con un ejemplo. Les quiero pedir a ustedes, Carlos, Manuel, los que nos están mirando en redes, que por favor, si ustedes quieren que hagamos un ejercicio personalizado, a lo mejor de algún problema que están teniendo ustedes en su empresa, y quieren que hagamos un ejercicio con un ejemplo de su empresa, me lo manden por favor por WhatsApp, ahí donde les están mandando mis compañeros la presentación y los videos, para que el día de mañana haga yo un ejemplo enfocado a sus necesidades. Yo ya tengo preparados AMEF para diferentes procesos de la empresa genéricos, ¿verdad? Y los podemos revisar, pero si ustedes que quieren que lo personalicemos algo a su empresa y hagamos un ejemplo de su empresa, con mucho gusto lo podemos hacer el día de mañana para que puedan ustedes todavía aterrizarlo más a su organización. Bueno, pues estamos llegando al final de esta reunión. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy lista para escucharlos y si no tienen dudas o preguntas, bueno, pues nos vemos mañana y si surgen las dudas el día de mañana que estén repasando, ya saben que ahí en el chat nos pueden escribir y ese chat funciona 24 horas, 7 días a la semana, entonces en cualquier momento que tengan ustedes una duda, nos pueden escribir porque ustedes ya son clientes de Maizo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias. Sin dudas ni preguntas, nos dice Carlos. Bueno, pues entonces nos vemos mañana. Y muchas gracias a todos. Hasta mañana. Bye.